Y pues le damos la bienvenida a Mauricio, perdón, a Ilvar, es que ahí aparece Mauricio. No. Estamos en la exposición Cavilantes. Este hace parte de uno de los conversatorios que hemos tenido con Listo. diferentes artistas de las artes plásticas y de las artes escénicas. Y bueno, vamos, el doctor me dice en qué momento empezar a presentar. ¿Podemos arrancar de una vez? Listo. Ahí están viendo la presentación, ¿me confirma? Ahora no, se estaba Sí. presentando. Bueno. Ya no. Listo. Listo, perfecto. Bueno, no sé, Oscar va a hacer alguna presentación o Francisco va a hacer alguna presentación o arranco de una. Puedes arrancar de una vez. Bueno, muy buenas tardes para todos, todas y todes, como se dice hoy en día. Pues básicamente es algo muy curioso esta presentación que voy a hacer, porque hace como 15 días tuve la fortuna de con Oscar presentarla en la Universidad Tecnológica de Pereira. Lo interesante de esta presentación es que le permite a uno repensar, replantear, y luego de ese ejercicio que realizamos en la Universidad Tecnológica de Pereira, me reuní con los amigos de acuerdo a una serie de comentarios, una serie de inquietudes que se generaron en la presentación de Pereira, y me llamó la atención, y especialmente nos llamó la atención, un tema que nos permite, y porque yo trabajo con unos equipos, no es solo Josué Carantón, quizás Josué Carantón sea la persona que da la cara, pero es un equipo no solo desde el plano investigativo, sino también en el plano reflexivo sobre una serie de temáticas y una serie de puntos que son bien interesantes. Me gustaría, si quieres pasa a la siguiente, me gustaría comenzar con una historia que ha sido determinante en este proceso y en esta propuesta de investigación que se hizo para el Tecnológico de Antioquia el año pasado como uno de los proyectos de investigación de menor cuantía. ¿Me regala la siguiente diapositiva, por favor? ¿Esa? ¿La siguiente o esa? No, la siguiente. ¿Esa? Sigue la misma. Es la que dice MAM. Sigue la misma. No, la anterior. Esa. Bueno. Son tres historias que se conjugan en un escenario bastante particular. Esto no lo conté en Pereira, pero hace unos años, cuando estaba trabajando en el Museo de Arte Moderno haciendo la clasificación de obras, pues tuve la fortuna de encontrarme con las 283 obras que la maestra Débora Arango había donado al Museo de Arte Moderno de Medellín. Y lo que me llamó la atención fue que muchas de estas obras pues ni siquiera eran conocidas por el público, especialmente una cantidad de acuarelas que tocaban los temas sociales y los temas políticos de una manera bien particular. Estamos hablando de unos tamaños de medio pliego, más o menos, que era casi toda la obra, y me permitió empezar a entender una serie de cosas que se venían presentando
en los análisis que sobre la obra de la maestra Débora Arango se venían haciendo. Cierto día sucedió algo muy curioso. Me llegó y la directora en ese momento, Natalia Tejada, la directora del Museo de Arte Moderno de Medellín, me dice: Josué, vino una persona de Suramericana, necesito que la atiendas, que quiere hablar contigo. Pues luego dije con muchísimo gusto, y esta persona llegó directamente a preguntarme sobre la obra de Débora Arango, la cual yo tenía la facilidad de moverla, registrarla, hacerle fotografía, clasificarla. Y ella me comentó algo, me dijo que es importante de la obra de Débora Arango. Estoy hablando que esta persona que venía de Suramericana era una economista que había sido contratada, muy joven ella, había sido contratada por lo que se conoce como el Grupo Empresarial Antioqueño, o GEA, y pues formaba parte de este pool de Suramericana. Entonces ella me empieza a preguntar sobre la importancia de la obra de Débora, y en esos días yo había trabajado para un proyecto, había trabajado lo que era la creación de los copyright, y los copyright es como una empresa, una institución privada, compra los derechos patrimoniales y compra la obra de un artista y se apodera para su uso, manipulación y todo lo que eso es lo que significa copyright. Y había estudiado dos casos muy particulares, que fueron el caso de Frida Kahlo en México y la del arquitecto Luis Barragán, también mexicano, que una empresa austriaca pues había comprado toda la obra patrimonial y había hecho uso y había generado una serie de fenómenos de merchandising bastante particulares. Cuando ella me dice que el GEA o Suramericana estaba interesada en comprar en ese momento el Museo de Arte Moderno, que pertenecía a la familia Rabinovich, y en ese museo, que costaba en su momento, estoy hablando del año 2001-2002, en su momento costaba $4 millones completo, o sea, el edificio que está en Carlos R. Restrepo y con toda la obra en su interior. Pues me llamó mucho la atención ese interés particular que tenía el GEA por comprar la obra de la maestra Débora, yo lo digo así, la obra de la maestra Débora, pero también lo que querían comprar era todo el patrimonio, porque aquí el museo tiene una gran colección y tiene una importante, yo creo que de las obras más importantes consolidadas, no solo la Débora, sino una serie de gráfica, y sobre todo tenía mucho material que se hizo en lo que se llamó el primer coloquio internacional de arte, que se hizo en 1981 en Medellín, que fue un evento bastante importante y al cual se desconoce que haya sido Medellín ese primer sitio donde se dieron esta serie de fenómenos. Pues hablando con esta chica, yo le comentaba, le conté lo de Barragán, le comenté lo que había pasado con la obra de Frida Kahlo, y le decía que lo mejor era que el GEA hiciera la inversión y tratara de que esta obra no se perdiera del país y no sucediera lo que pasó con la obra de Frida Kahlo, que es todo un fenómeno del copyright, porque algo que me llamaba la atención es que la propuesta de Débora era una propuesta mucho más sólida que la que tenía y la que tiene Frida Kahlo, y mucho más contundente. Lo de Frida sí es un fenómeno que en otra ocasión tendremos tiempo para hablar largo y tendido, lo que es un copyright y cómo se arma toda una serie de historias, libros, fábulas y fabulaciones para darle realce a un artista. Entonces esta chica se lleva una cantidad de información. Lo curioso es que no se vende a esta institución austriaca, y es el GEA quien empieza a hacer las negociaciones para quedarse con el Museo de Arte Moderno. Y 2 años después de esa charla logra
que se declare la obra de Débora para evitar ese tipo de cosas como patrimonio cultural de la nación. Ese es un fenómeno que a mí me marcó, pues me pareció que era importante de que la obra no saliera y de que la obra tuviésemos la posibilidad de estudiarla realmente, porque es una artista la cual no ha sido estudiada en profundidad, simplemente se generan una serie de análisis que, si bien Londoño ha hecho una serie de textos sobre ella y otra serie de autores, casi todos cuentan lo mismo y narran lo mismo. La única novedad después, posterior, ha sido una especie de diario donde Débora pues plasma una cantidad de cosas. Esto a mí, en esa época, principios del siglo XXI, me generó una cantidad de inquietud y yo dije, bueno, algún día tendré tiempo para dedicarme a analizar y estudiar un poco a profundidad la obra de Débora, y más que tenía yo la posibilidad de tener las obras, los originales, a mi disposición de verlos, fotografiarlos a cualquier momento. Hace unos años, Miriam Londoño, la sobrina y una de las herederas de la obra de la maestra Débora, y especialmente del espacio que se llama Casa Blanca, que era la casa que queda en Envigado, hace una donación de una serie de documentos y de una serie de textos que la maestra había archivado y colectado durante toda su vida. Y me fui a conocer ese fondo patrimonial, revisé algunos documentos, revisé algunas cosas y terminé dándome cuenta de una serie de cosas que decían los documentos. Especialmente me llamó la atención que después del año de 1994 sea un fenómeno de visibilización y un fenómeno bastante grande de que Débora debía estar en boca de todo el mundo y todo el mundo buscaba relacionarse con Débora Arango. Eso me llamó la atención porque desde Belisario Betancourt casi que era cita obligada de que todos los presidentes de la República fueran a Casa Blanca a visitar y hablar con Débora. Más adelante contaré algo al respecto. Cuando yo llego hace 2 años a ser decano de la Facultad de Prácticas Visuales y Multimediales en el Tecnológico de Artes Débora Arango, me llama la atención, dije, por fin voy a hacer el libro que quiero, incluso están pendientes otros libros, está pendiente Débora y el feminismo, Débora y lo social. Entonces dije, hago la propuesta para hacer la obra que había pensado que era Débora y la política, pero la política vista desde un contexto mucho más amplio y una mirada mucho más compleja y profunda que lo que realmente sucede. Y cuando llego, me encuentro un grupo de chicos de un programa que se llama Tecnología Sonora, y me llamó la atención que ellos me invitaron y me dijeron, Josué, usted que conoce la obra de Débora, estamos haciendo esta propuesta, una propuesta multimedial bastante interesante con video, con sonido, con experimentación, con improvisación, pero también a su vez con gente haciendo performance en escena y a su vez un dibujante haciendo obra en escena, y me llamó poderosamente la atención porque es una propuesta sólida, contundente, y ahí dije, ahora voy. Y me meto en este proyecto, Débora Arango y la política. ¿Me regala la siguiente, por favor? Entonces decido irme a revisar ya de una manera más disciplinada y de una manera mucho más contundente, irme a visitar el fondo, a ver qué encontraba en el fondo. Y eso es la primera documento que encuentro que me llama poderosamente la atención, del 19 de mayo de 1953. Estamos hablando de hace exactamente 70 años, casi unos mesecitos más.
2 meses largos más, 70 años. Y es una carta que Débora envía al director del ICETES en su momento de la ciudad solicitando una beca. Y luego, lo que me llama a mí la atención es que debajo ella hace una afirmación bastante particular que me permite leer una serie de cosas entre líneas. Dice petición que fue anulada como fue nula mi vida. Pues aquí ya empiezo yo a encontrar una serie de elementos que me llaman poderosamente la atención, especialmente tratando de interpretar y es hacer una lectura mucho más compleja de lo que se venía haciendo de la obra de Débora. Me regala la siguiente, por favor. Entonces empiezo a hacer un rastreo de un contexto sociocultural y un contexto bastante particular que tenía en ese momento la sociedad antioqueña y especialmente me llama mucho la atención todo el fenómeno que había generado que una chica joven hubiese puesto de cabeza todo ecosistema cultural de un país. Bueno, hablar de un país es un decir, pero sí había puesto de cabeza. Entonces empiezo a revisar qué era el contexto y especialmente, como dice doña Virginia Gutiérrez de Pineda, en el complejo de montaña había una serie de características muy particulares, sobre todo teniendo en cuenta de que en esta década, estamos hablando década de los 40 y 50, pues realmente las mujeres eran vistas de una manera bastante particular. Es más, tenían que caminar detrás de sus papás, hermanos o de sus maridos y nunca se les permitió y se les permitía tener una igualdad en el trato. La formación, especialmente en el complejo de montaña, un complejo bastante particular, que tiene unas características en las cuales el machismo y la misoginia pues son bastante fuertes aún hoy en día, pero mediados por otras características. Entonces, ese contexto ya me da de plano unos elementos pues para ver cuál fue la situación que se presentó cuando Débora en 1939 hace su presentación en el Club Unión y gana el primer premio, pero es rechazado por toda una sociedad que no quería, primero, que una joven hiciera desnudos y segundo, que se atreviera a ser desafiante con una sociedad y con un sistema. Por favor, me regala la siguiente. Entonces, este contexto sociocultural que es bien, llamémoslo de una manera, bastante perverso, hoy en día pues se podría pensar que era anacrónico, pero si miramos el escenario colombiano y el escenario latinoamericano, pues muy pocas cosas realmente han cambiado. En los papeles se dice mucho, en los medios se dice mucho, pero en las realidades son muy, muy poquitos realmente esos elementos que fortalecen la manera de ver políticamente a una mujer. Estas mujeres estigmatizadas, básicamente señaladas, básicamente negadas y básicamente proscritas. Pero aquí hay un elemento que me llama mucho la atención y que fue el elemento que después viendo los documentos que encontré en el fondo patrimonial, termino encontrando unos elementos bastante discientes y bastante particulares, sobre todo que me permiten leerla desde otra perspectiva e incluso si hacemos una afirmación que más tarde vamos a ver cómo resulta, pero genera una serie de dudas e inquietudes a eso que hemos venido repitiendo sobre la vida y obra de la maestra Débora Arango. ¿Me regala la siguiente, por favor? Hay una imagen que me parece fundamental. La historia de Cantarina de la Rosa no se sabe
como Cantarina de la Rosa fue la obra que ganó en el Club Unión, fue la obra premiada en el Club Unión. Hemos registrado y hemos visitado archivos de periódicos, pero no hay ningún registro que nos permita visibilizar medianamente cómo era la obra y en qué posición estaba. Esa foto es más o menos de la época de Débora, una mujer bastante bella, y la carga emocional que tenía sus obras puede tener una lectura distinta a la que se ha venido haciendo. Este elemento que funciona dentro de una sociedad, en su momento ella simplemente, los partidos políticos, en su momento había llegado al poder el Partido Liberal y estaba empezando a terminar la famosa llamada hegemonía conservadora. Tiene una relevancia bastante importante porque la obra, más que la obra, Débora Arango como mujer se terminó convirtiendo en el escudo o el caballito de batalla para los intereses políticos de su momento. Me regala la siguiente. Entonces, los periódicos liberales de la época y los periodistas liberales de la época empiezan a ensalzar la obra, a hacer panegíricos de la obra, pero no entendiendo la obra en la narración que Débora quería contarla, sino para hacerla de una manera contestataria y una manera bastante provocadora en el escenario político que tenía en su momento el país. Es más, en 1948, antes, ella fue también censurada en el Museo de Sea, pero antes había sido censurada en el Teatro Colón de Bogotá, cuando Jorge Eliezer Gaitán, siendo ministro de Educación, la invita a que exponga en el Teatro Colón, y obvio que el fenómeno que se presentó ahí la puedes dejar, el fenómeno que se presentó en el Club Unión de Medellín se repitió en el Colón, en Bogotá, y las voces y las buenas maneras y las buenas costumbres bogotanas pues hicieron que la obra fuera desmontada. Allí había una muestra de desnudos y la obra fuera desmontada y se caldearan más los ánimos desde el punto de vista político. Ella, más que el análisis de una obra, ella se convirtió en el caballito de batalla liberal, porque de una manera bastante particular, que uno termina entendiéndolo con el paso de los años y leyendo algunos documentos, siempre sus ideas fueron liberales, siempre sus ideas fueron beligerantes y siempre sus conceptos estaban ligados a una manera de ver y entender el mundo de una manera distinta, no verlo de esa manera parroquial, retardataria, que era lo que en los últimos 50 años había traído, desde Rafael Núñez había traído la hegemonía conservadora. La siguiente, por favor. Entonces, parte de los debates en torno a la censura que generaron los periodistas y los periódicos liberales de la época, pues básicamente empezó a taparse algo que a mi modo de ver es supremamente importante en la obra de Débora y nos va a permitir leer la obra de una manera totalmente distinta a como se ha venido haciendo. Y todo este bagaje periodístico, incluso el diario El Tiempo no, perdón, el diario El Siglo que manejaba Laureano Gómez, le hace un extenso análisis plástico, pero lo único que hacía era darle en la cabeza a esta muchacha que estaba tratando de encontrar un escenario
como artista. Afortunadamente tenía una familia que la respaldaba y afortunadamente tenía una serie de elementos que le permitieron conocer unas formas de hacer arte, porque estuvo estudiando en España, estuvo estudiando en México, tuvo cercanía con muchos de los profesores de muralismo mexicano, y ella siempre se vio atraída por el tema de la técnica del fresco, técnica que no le enseñó Pedro Gómez, pero que ella en los documentos que tuve la fortuna de revisar, pues ella tiene una serie de textos escritos a mano en los cuales ella empieza a estudiar por su cuenta la técnica del fresco. Incluso en su casa hay algunos ejercicios que ella logró hacer. El desafío de roles y los valores conservadores de la época son los que determinan este cuento. Y me parece que aquí hay un fenómeno que es que luego, leyendo los documentos de todos estos expresidentes y las cartas con las cuales se encontraba con estos expresidentes, le hicieron y le generaron una serie de inquietudes y cualidades que en su obra se empiezan a ver, viéndola desde una perspectiva distinta. Ella, después de todos, llamémoslo así, todos los escándalos que suscita su obra, todos los escándalos que suscita la provocación y especialmente el haber cuestionado a muchos de los artistas famosos de la época, pues no la dejan muy bien parada, llamémoslo, dentro del medio, entre comillas, cultural y artístico del Valle de Aburrá, porque lo de Bogotá sí fue un fenómeno bastante particular y bastante curioso, que es lo que nos permite afirmar de algo que se llama la cooptación. La siguiente, por favor. Muchos de los artistas que tenían una manera de hacer las cosas, entre los que encontramos a Campuzano, a Vélez, que fue profesor de ella, a Pedronel, tenía una manera de unos tratamientos sobre ciertas temáticas que eran muy condescendientes y llamémoslo políticamente correctos en su momento, porque total, vendían y generaban una serie de pues, compras y ventas y circulación de la obra. Pero algo que llamó poderosamente la atención y lo plantea Débora es que sus obras, especialmente las maternidades, tienen una particularidad, y es que muestran la soledad y el sufrimiento de las mujeres, y de la gran mayoría de mujeres, especialmente campesinas y especialmente mujeres que venían a llenar las fábricas que se estaban creando en el Valle de Aburrá. Un fenómeno muy particular que tiene este fenómeno de las fábricas tiene que ver con los famosos patronatos, que las fábricas, especialmente de tejidos, empezaron a contratar mujeres y chicas que venían del campo y de los municipios cercanos y lejanos de Antioquia, pero estas chicas vivían en unos escenarios que eran llamados los patronatos, una especie de internados, pues para evitar todo este tipo de cosas, de usos y abusos sobre las mujeres. Y más que eso, lo que tendían era a regular y a generar un control sobre la mujer. Débora plantea unas situaciones que se venían presentando, y especialmente obras tan contundentes como Madonna del Silencio o Maternidad en la Cárcel, en las cuales básicamente lo que vemos allí representado es una mujer en condiciones socioeconómicas muy, muy difíciles, dando a luz en la cárcel y dando a luz en un rincón de alguna calle,
a sus hijos. Este es un tema que es las famosas maternidades o madonas, es un tema que era tratado de una manera repetitiva por los pintores antes mencionados, sin tratar de generar ninguna cosa, porque ir en contra de lo establecido significaba una noventa o no posibilidades de circulación de la obra. Muchos de estos artistas, cuando Débora es señalada, nunca le dan el respaldo. Y vemos a una mujer que de una manera u otra hace una serie de ejercicios bastante particulares en su vida que con el cuento de lo político, con el cuento del desnudo, con el cuento de la moral de la sociedad de la época, empezaron a negarse y a taparse. ¿Y eso qué quiere decir? Débora empieza a escenificar y a dibujar de una manera bastante particular, muy expresionista, especialmente los hombres. Pero a las mujeres y a los desnudos de mujeres las empieza a mostrar de una manera bastante sugestiva, erótica y sensual. Sigamos, por favor. Esto es determinante para tratar de analizar una serie de cosas que también me permitió encontrar allí. Cuando yo empiezo a leer una serie de documentos y empiezo a mirar esas ideas en sus documentos y escritos, esas miradas muy liberales, esas miradas de salirse de los moldes, Débora era una chica no provinciana, era una chica que ya había tenido unas experiencias y expuso en España, que también Franco hizo que se descolgara su obra y todo el franquismo. Había estado en México trabajando y ahí había tenido una serie de referentes allí bastante importantes, pero esos elementos hicieron que fuera lo que llamaríamos hoy en día y lo que las sociedades conservadoras llaman el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Débora fue el chivo expiatorio de todo lo que sucedía y estaba relacionado con la política y la economía del país. Esto es importante, entonces aquí no hemos hablado de Débora en sus emociones y sentimientos, pero sí ya nos empiezan a mostrar un panorama mucho más complejo y mucho más amplio de lo que se ha venido estudiando sobre la obra de Débora. La siguiente, por favor. Dentro de los referentes, a mi modo de ver, hay un referente bastante importante y es este jardín zoológico, que hago yo una especulación, porque escuchando las entrevistas y escuchando y leyendo las entrevistas que se le hicieron a Débora en su época final, siempre le llamó la atención y siempre tuvo acceso a escenarios de una intelectualidad que estaba caracterizada por unas cosas políticas bastante particulares, especialmente porque Envigado era un pueblo muy lejano de Medellín y bastante retirado, y ella tenía una particularidad, y es que cerca a su casa queda, todavía hoy en día existe, queda otra parte, que era la casa y el sitio de vivienda del maestro Fernando González. Y cuando uno empieza a mirar los círculos en los cuales se movían no solo Débora, sino se movía la intelectualidad envigadeña de esa época, pues encontramos una serie de elementos bastante importantes. Encontramos toda la familia Uribe Ángel, Luis Uribe Ángel, del famoso sal de frutas Lua, y encontramos una particularidad que eran los encuentros, no solo en Casablanca, sino en otra parte, la finca, casa finca
de Fernando González, y ustedes ya saben, y quien no lo sepa, rico revisar la obra de este grandísimo filósofo envigadeño y bastante desconocido en el país. Pero esa cercanía le permitió a Débora empezar a mirar una serie de cosas, empezar a mirar una serie de elementos, y dentro de esos elementos está esta obra que es bien particular de Ricardo Rendón, que se llama El Jardín Zoológico. Ese jardín zoológico lo hizo aquí en Medellín, ya iba a decir, y no estoy en Medellín. Lo hizo en Medellín haciendo una parodia y una manera curiosa de burlarse de los políticos, y era hacer todos los políticos de forma animalesca. La siguiente, por favor. Y allí empiezo yo a encontrar una serie de particularidades que tiene la obra. Esta obra, Trabajos Electorales, de la caricatura de Ricardo Rendón, publicado en El Gráfico en 1918, fue conocido por Débora. Y Débora, en 1953, hace esta obra que se llama 13 de junio de 1953, en la cual representa, tiene dos nombres, 13 de junio de 1953 y la salida de Laureano. Y representa a Laureano como un sapo con una banda. Y si miramos la caricatura del 18 de Rendón, encontramos que esos sapos y esa forma de representar los sapos, pues está reflejada en todo lo que vomitaban los curas, todo lo que vomitaba desde el púlpito, ese maridaje que se llamó, siempre se ha llamado, Godarria con la iglesia. Entonces, la política en Colombia se hizo, y sobre todo en esta época de la hegemonía conservadora, se hizo desde el púlpito. Bueno, hoy en día también se hace, pero allí era un poco más evidente. Y esos sapos y esa manera de ser lo representa muchos años después, 45 años después, Débora en su obra La salida de Laureano. Vemos que allá vuelve y aparece la iglesia, vuelven y aparecen estos personajes, estos monjes, en señales con el elemento también de la anteriores a eso, que era el saludo nazi y esa representación de la exaltación de las masas y el maridaje iglesia-estado. La siguiente, por favor. Otro elemento y otro personaje que a mi modo de ver es fundamental también para la representación de esas ideas liberales y esa manera de representar fue Alfredo Greñas, otro de los caricaturistas, que en la obra que le hace Débora en homenaje al poder, cuando se sube Rojo Espinilla, la de Greñas es la obra de Rafael Núñez cuando está organizando todo ese proceso conservador y termina el maridaje Iglesia-Estado colombiano, creando esos 50 años bastante desastrosos de la historia patria. Pero algo que me llamó la atención es la forma de representación que hace Débora en su obra. Rojas Pinilla en el poder, degustando el poder, pero debajo están las hienas con el dinero y al lado de ella están esas especies de serpientes. Cuando me pongo a investigar, la siguiente, por favor, encuentro que esa representación de greñas significa esto que forma parte, que es el famoso manzanillismo, y son los famosos manzanillos. Hoy en día los hemos cambiado por lagartos, bueno, pero el manzanillismo ha sido una costumbre política arraigada en la cultura colombiana, y esto ha dejado de que
Débora tome los elementos de Greñas y los represente muy bien en esa manera expresionista de hacer la fauna política colombiana. La siguiente, por favor. Aquí hay un tema que me parece fundamental que vale la pena que toquemos y tiene que ver con la cooptación. Y esto también lo encontré, si bien terminé leyéndolo en los documentos de Débora de una manera muy sutil, esta cooptación se dio en los años 30 y en los años 40, cuando Débora es vapuleada por toda la política conservadora, pero más adelante empezamos a encontrar que los políticos, a partir del año 1982, con Belisario Betancourt, todos venían y todos intentaban de una manera u otra cooptar el nombre de Débora Arango para cualquiera de sus intereses. Esa cooptación generó una serie de situaciones que no hemos estudiado y quizás eso sea uno de los aportes bien interesantes sobre esta investigación que se hizo. La siguiente, por favor. Esto es lo que es cooptar. Y esencialmente fue lo que empezaron a hacer sin distingo de política desde 1982, todos los presidentes colombianos, de ir a Casa Blanca, tener una relación directa con Débora, fotografiarse con Débora, escribirse cartas y Débora hacerle recomendaciones de cómo debería manejarse tal o cual situación. La siguiente, por favor. Esta es una obra que tiene esos elementos de ese maridaje, y aquí ya es cuando Débora empieza a pasar unas cuentas de cobro. Estas obras no se conocieron en su momento, son de la década de los 50, ya cuando Débora está encerrada y enclaustrada, pero sigue haciendo un análisis de la política y de la situación colombiana. La siguiente, por favor. Esa cooptación servía a los intereses básicamente del Partido Liberal. Esa pelea que solo termina cuando se hace el maridaje ese perverso, que todavía hoy uno, cuando hace un poco de historia y trata de analizar la historia colombiana, ver lo que sucedió en el Frente Nacional es de no entender. Pero con el paso de los años, uno conociendo un poco la sociedad colombiana, termina por darse cuenta que sí era viable. Aquí dice que la llevó al encierro, al silencio y al ostracismo durante 40 años. El asunto es que no habíamos querido develar y quizás teníamos un poco de miedo, no sé por qué, a decir cuáles fueron las razones del encierro. Entonces se tomó de que fue cómo le dieron los periódicos, cómo le dio la sociedad, cómo la señalaron los ilustres cardenales, cómo fue excomulgada y bueno, todo este tipo de cosas bastante curiosas hoy en día. Pero hay un elemento que me parece supremamente importante y es que son las razones del encierro. Sigamos. Esta es una obra que a mí me parece que es como sintética, es una mujer que se atreve a reírse, a burlarse y a representarles en la cara a todos los políticos colombianos, pero podemos leerla desde muchas perspectivas. Es una mujer
que puede ser Débora, pero que también puede ser Colombia. Están las hienas, esta es la época bien curiosa, es todo ese cuento de la idea de fascista que Laureano logró implementar y logró inocular en la sociedad colombiana, pero le deja a uno una inquietud. Esos buitres comiéndose las entrañas, el rostro, los ojos y la cara de esa mujer, ¿es Colombia o es Débora? Y yo creo que es Débora. Al fondo, esos personajes con el saludo nazi, el saludo bastante curioso fascista, y el juego que se convierte por este extraño animal, que puede ser un murciélago, pero bandeando y glorificándose con las banderas de la paz. Este ha sido un tema muy, muy, muy persistente en la historia política colombiana, de hablar de paz. Desde la patria boba venimos hablando de paz. La siguiente, por favor. Esta es una obra, se llama El Cardenal, pero es una obra que a mi modo de ver es bastante particular dentro de todas las obras de Débora. Yo me parece que esta obra, más que la representación y cuestionamiento de unas costumbres que tienen ciertas comunidades religiosas, pues es un cuestionamiento y una duda que ella genera. Se llama El Cardenal. Es un pájaro con todo el significado que tiene la palabra pájaro en la sociedad colombiana. Son unas monjas y esta obra a mí, más que El Cardenal, me parece una obra que representa los celos. Y más adelante miramos eso. La siguiente, por favor. Colombia y sus personajes, el expresionismo es una manera de ver y de representar de Débora a los hombres. Si bien vivió ese periodo bastante fuerte de estigmatización y de señalamiento, a los hombres siempre los representó de una manera bastante caricaturesca y bastante simbólica para lo que ella quería decir. El trapo amarillo, azul y rojo, presente, que no se necesita leerse. Por eso es que en la obra anterior, donde aparece la mujer devorada por los buitres, pongo yo en duda de que esa mujer representa a Colombia, sino representa a Débora. La siguiente. La forma de representación, aquí está representando a la policía, la forma de representación de los personajes masculinos, feos, grotescos, bastante particulares. Quizás una mirada muy similar a la que tiene el maestro Fernando Vallejo, que dice que somos una sociedad fea y somos pueblo feo. Lo dice de una manera bastante sarcástica. Débora representa a los tipos casi siempre y a los hombres casi siempre de una manera grotesca, de una manera cínica y de una manera burlesca. La siguiente. De lo que no se habla. Este es un tema que quizás comienza aquí a verse y son los derechos de la mujer, que es una obra que más o menos se dice que es de 1954, acababa de hacerse latente el derecho al voto y las mujeres lograban, en teoría, una igualdad de condiciones en la sociedad colombiana. Los derechos de la mujer es una obra de gran tamaño y aquí miramos elementos que son muy particulares, que es las ideas liberales, este personaje con corbata, con bandera liberal, bandera de Colombia, pero las dos mujeres
representadas de una manera bastante particular, bastante coqueta, bastante sensual, bastante sugestiva, y un personaje abajo con corbata azul, lo que quiere decir, pues no sé, es una forma de verlo también, la Godarria. No sabemos si está mirando qué hay debajo de los cuerpos de las mujeres o simplemente haya sido avasallado por los ideales y las nuevas miradas que se estaban presentando en su momento con los derechos de las mujeres. Seguimos. Esa obra me parece fundamental, que es del año 44, se llama Adolescencia, y hay una mirada bastante sensual y sugestiva hacia el cuerpo de la mujer. Hay una mirada que es más de sensualidad, de goce y de placer, y no tanto simplemente la representación del cuerpo semidesnudo de una mujer. La representación y simbólicamente la flor que tiene en la mano la mujer, esa flor blanca de entre comillas inocencia, me recuerda a una serie de dos obras mexicanas que tienen que ver con el colibrí y toda la simbología que tenía el colibrí y tenían las flores, que tenían la azucena para la pureza, la blancura, la intimidad y la manera de guardarse castos dentro de una sociedad. La siguiente, por favor. Tres épocas de Débora Arango. Luz Hernández. Acá aparece un personaje que a mi modo de ver es fundamental para toda esta narrativa que se ha venido haciendo, y es Luz Hernández. Ahí ustedes pueden encontrar una serie de cosas y es lo que me permite a mí empezar a identificar una serie de elementos que tienen que ver con la homosexualidad de Débora. Esta chica era quien le posaba. Esta chica, según documentos y revisando y revisando documentos, fue el gran amor de su vida, pero el gran amor de su vida ante las circunstancias sociales y culturales que se vivían en su momento, decide irse de monja antes de tener la sociedad encima. Luz Hernández fue siempre su compañera. Luz y fue la modelo de Cantarina de la Rosa y ha sido modelo de muchas de las obras que hemos visto seguido, pero me parece que Luz es un elemento central y fundamental, no solo en la obra, sino en la vida de Débora Garno. Fue su gran amor, fue ese elemento que más adelante, en una de las últimas entrevistas que se hace a Débora, ella lo manifiesta de una manera muy sutil y velada, pero de todas maneras lo dice. La siguiente. A ella le hace esta obra que es bien curiosa, que se llama La huida del convento. Y uno cuando mira la obra, bueno, si queremos leerla desde otra perspectiva, la podemos leer, eso está bien. Pero huir del convento no necesita huir desnuda, no necesita huir mostrando todas aquellas turgencias y todas aquellas sensualidades. Podría huir de otra manera. Era el sueño, es un ideal que a veces, llamémoslo así, de una manera bastante particular, se toma esas licencias el artista para decir, yo quiero que huyas así porque te necesito así. La huida del convento, la siguiente. Y vamos a empezar a encontrar una serie de elementos que extraje de entrevistas que se le hicieron y que nunca he logrado confrontar con toda la documentación que existe, incluso los documentos de hoy.
a ella, y esta es muy clave, me quedé soltera porque descubrí que la pintura y el arte son unas pasiones más dignas que el amor y sus desdichas. Que nosotros sepamos que esté documentado, revisándole, Débora Arango nunca tuvo una relación que se conozca con un hombre. Desde esa perspectiva, cuando dice que la pintura y el arte son pasiones más dignas que el amor y sus desdichas, pues necesita uno empezar a leer entre líneas, empezar a sopesar cosas. Me di cuenta a tiempo que el matrimonio convencional es un destino muy ceniciento para las mujeres, punto ya. Los hombres se me alejaron. Algo que nunca se quedó escrito y ha quedado registrado es el hecho de que 2 y 3 veces la intentaran excomulgar o la excomulgaran. Y uno cuando conoce estos pueblos y vive en estos pueblos, saben que el voceo, el voz a voz y el chisme ha sido la forma de control y regulación de la sociedad. Si miramos que una chica pintara desnudos y expusiera desnudos, pues Pedro Nel lo venía haciendo. En el Museo Nacional hay una gran obra de Epifanio Garay, La mujer de Levita, magnífica, Jano hacía desnudos. Entonces uno a veces no entiende si realmente las verdaderas razones para que se intentara excomulgar a Débora fueran sus pinturas o sus desnudos, o simplemente fuera eso de voz a voz que siempre corre en las sociedades y nadie se atreve a decir. Al final de esta frase dice algo que me parece supremamente contundente. Las ilusiones son efímeras y los colores son eternos. Creo que esta declaración de amor es más que fuerte y contundente. Sigamos. Y a esto es lo que yo me refiero. O sea, a veces cuando hacemos el título de Débora y la política, pues la vida política siempre la digamos como una serie de elementos, pero a veces olvidamos lo subjetivo de los seres humanos y sobre todo las subjetividades. Hoy en día, con todos estos análisis de estudio de subjetividades, intersubjetividades, pues ha empezado a develarse y ha empezado a encontrarse que hay otras formas y hay otras maneras de silenciarse y callarse, no simplemente por el estigma y el señalamiento, sino simplemente por el amor no correspondido, dejémoslo así, para hacerlo un poco más romántico, o por que simplemente hubo un no rotundo a una relación que ya se venía consumando y ya se venía dando. La siguiente, por favor. Esto lo dice en una entrevista que le hace a Darío Arismendi y me parece bastante curiosa. Y me parece bastante curiosa por todo lo que allí hay. Y cuando hace uno un ejercicio con Van Dyck de análisis del discurso, hay todo lo que uno quiera encontrar en ese elemento de una niña muy obediente. La siguiente, por favor. Esto es contundente. Esta afirmación pues simplemente nos da pie a encontrar todo aquello que se venía insinuando y todo aquello que se venía leyendo de una manera distinta. Entonces, hay elementos simbólicos en la obra
de Débora Arango que tienen que leerse desde ese simbolismo y tienen que leerse desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de la que hemos venido leyendo. Y hay algo de posición, llamémosla así, de una mirada de que hay una forma de hacer pintura, simbólicamente hablando, que puede ser masculina, que puede ser femenina o que puede ser inter. Ahí encontramos nuevas herramientas, nuevos elementos para generar eso que la misma Débora dice que es una tempestad temible. La siguiente. Y está todo el resumen de ese prontuario. Y es el amor que siente hacia Greñas, es el amor que siente hacia Ricardo Rendón, es el amor que siente a esos análisis y esas reflexiones que hacía el maestro Fernando González. Es quien estuviese en contra del sistema. Estaba con ella y ella fue una abanderada de eso. Se encerró en su casa a seguir amando profundamente con su obra a Luz Hernández y simplemente lo que nos dejó y nos sigue dejando es un gran trabajo para tratar de leerlo desde muchísimas perspectivas, pero hay que empezar a leerlo diferente. No hacer lo que hicieron los políticos colombianos después de 1994 especialmente, y es cooptarla y empezar a encontrar unas disculpas sobre elementos que más adelante y en este momento se pueden dar y generar discusiones. La siguiente, por favor. Hay algo que me dejó la revisión de textos, que fue encontrar una serie de elementos que me permitieron clarificar ideas, pero también esa cercanía al poder que fue bastante curiosa y fue bastante contundente y en doble vía. Se benefició de este acercamiento y esta es quizás el último dibujo de Débora que hizo, y ahí ustedes leerán a quién se lo hizo y por qué se lo hizo. Bueno, hasta aquí ese pequeño paseo. Si hay preguntas, dudas, inquietudes, con muchísimo gusto. Nosotros somos el movimiento independiente, nosotros no tenemos a nadie. Están levantando la mano Cavilantes y Óscar. Adelante, Cavilantes. Buenas noches, Silvar. Mil gracias por este recorrido Sí, por la obra de la maestra María C. Arango. Muy necesario y muy oportuno sobre todo para nosotras las mujeres pintores. Tenemos bastante que deberle a ella, pero también tenemos mucho que revisar sobre el cambio en las políticas que se ejecutan actualmente sobre el cuerpo femenino y la representación del cuerpo femenino. Las apreciaciones a las que tú llegas nos hacen ver que todavía la mirada está centrada en un ojo masculino, en un ojo que no ve sino feminidad en un cuerpo, como decías tú, con formas turgentes, insinuaciones de montañas, y seguramente las mujeres tenemos otras cosas que mirar de nuestros mismos cuerpos, ¿no? Perfecto. La misma apreciación de la semana pasada que hacía María Jimena Montaña Cuellar, en la que su mamá le explicaba que la anatomía para las mujeres en la Escuela de Bellas Artes consistía en una modelo a la que solamente se le veía la punta del dedo del pie y del cuello hacia arriba, la clavícula hacia la cabeza. A mí me ha parecido magnífico este recorrido que hemos desarrollado con ustedes. Solo tengo agradecimiento, Silvar, y bueno, espero que sigamos trabajando.
Muchísimo gusto, María C. De verdad, es importante empezar a generar otras reflexiones, otras miradas y empezar a confrontarnos. A mí me pareció muy bonito la experiencia de la semana anterior en Pereira, porque generó reflexiones, generó cosas que ayudan a pensarse distinto, a proponer cosas distintas. Y bacano, chévere, aquí con gusto, aquí estamos. Máster, Oscar. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Bueno. Maestro, antes de agradecerle, ya me repetí, con esta ya van 2 veces. Pero Pero aquí creo estuvo que, distinta. sí, pero creo que aquí matizaste cosas y introdujiste otras que no tuvimos la oportunidad de escuchar cuando viniste aquí a Pereira. Bueno, como tú bien nos has dicho, las reflexiones que suscitó tu charla en el colectivo de profesores de acá de Pereira, dio como resultado como una especie de tesis tumbada, digámoslo así, ¿sí? Una especie de intento fallido o de a ver, ¿cómo decirlo? Como una especie de temática un poco como sesgada del asunto del título, porque es que el título habla de Débora Arango y la política y resulta que se habló de todo menos de eso, ¿sí? O sea, no hay una posición crítica frente a lo político, porque yo creo que se han escrito ríos de tinta acerca de eso, acerca de la injerencia de una pintora frente a un estado de política pública, de costumbres, de derribamiento también como de íconos machistas, etcétera, etcétera. Entonces, tu charla creo que se podría como interpretar más bien como Débora y el lesbianismo, más o menos, porque eso es como la tesis final, ¿sí? Ahí cierras tu charla y colocas colocas como un matiz en cuanto a la homosexualidad de una autora que, recogiendo un poco lo que decía la profesora Nancy acá, eso le podría dar como una especie de vertiente nueva de aproximación a una autora pintora, porque es diferente y yo sí estoy de acuerdo con ella, yo sí creo que cuando un pintor hombre pinta, es diferente cuando una mujer pintora pinta o cuando una persona que está en transiciones o está en una situación no binaria pinta, esa identidad narrativa se percibe. Yo creo que el gran problema de las artes visuales es el tema de la identidad. Y creo que se ha pasado como por encima de esas identidades y se han dejado como sesgadas a otros análisis porque de pronto priorizan más como la parte de la técnica, la parte de lo conceptual, de repente la parte de cómo esa obra reacciona en los contextos, etcétera, etcétera. Pero sí es muy bueno que uno empiece a acercarse también a las obras de los autores a través de su propia identidad narrativa. Y esto es nuevo. O sea, esto sí, definitivamente yo considero que esto sí es como una perspectiva, una beta que se puede abrir, porque eso cambiaría completamente el análisis de la pintura de Débora Arango. Maestro, gracias. Sí, total es eso. Se empieza a leer distinto y se empieza a ver distinto y es simplemente una puerta que se abre de las múltiples puertas que permiten las lecturas. Pero estoy de acuerdo mucho con lo que dices porque hay que empezar a leer desde dónde estamos hablando. Uno cuando escribe, cuando hace análisis técnico
y está haciendo una propuesta teórica, uno dice, estoy hablando desde esa perspectiva. Como artistas también estamos hablando. Lo que pasa es que en retrospectiva, lo que se hizo con y se ha venido haciendo con la obra de Débora es que se le ve desde solo un punto de vista. Y lo político son todos los actos de los seres humanos en la vida y en sociedad. Entonces, no sesgar lo político a lo directamente implicado a lo que tiene que ver con esas relaciones de poder que se convierte, y en nuestro país se ha convertido casi en pan de todos los días, porque no hay nada más genial que un colombiano hablando de política o hablando de fútbol o hablando de una cantidad de cosas que no tienen idea. Pero eso hace que una sociedad empiece a pensarse, y estoy de acuerdo que hay que empezar a mirar, porque si bien el hecho de que se diga de que la condición y la manera de ver y entender su obra y su mundo era desde lo lésbico, me parece que su obra empieza y debería empezar a leerse desde otra perspectiva, no como se ha venido haciendo y no como se han dicho una cantidad de cosas. Y eso genera espacios y se generan nuevos elementos y generan nuevas posiciones que están ahí y son válidas. O sea, las discusiones alimentan las reflexiones. Por eso me llamó tanto la atención y me gustó muchísimo lo que sucedió en Pereira. O sea, uno confronta una idea y la idea es sometida, es cuestionada, es señalada, pero nos permitió pensar y repensar una cantidad de cosas. Bacano. Maestro, qué pena. Mil gracias. Este es el momento de cerrar. Creo Listo, que tenemos perfecto. para largo y el tema me parece interesante. Esta perspectiva desde género, desde lo lésbico, también es una estrategia de enmascarar una serie de problemas del cuerpo femenino. Entonces, mil gracias y muy buena noche a todos. Buenas noches, chao, gracias a todos. Gracias. Para los que van Gracias. llegando, la conversación va a quedar en YouTube del Teatro La Concha. Un abrazo, chao, gracias.